VIH con cáncer de la sal y niños que tienen este problema. Entonces, yo les voy a ir avisando con tiempo. El día de hoy tenemos un enorme orgullo y gusto de recibir a Pavel Zárate, alumno de nosotros, especialista en psicología criminal y forense. Entonces, estoy seguro que les va a encantar porque no saben lo bueno que es. Y al terminar, les suplicaría que me entreguen el papelito que les di con su opinión. Y bueno, un aplauso para Pavel. Gracias. Primero que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación, ya otro año más por acá. ¿Yo puedo hablar sin micrófono? No sé si me escuchan bien o quieren que hable con micrófono. Me siento así como ustedes deciden. ¿Así con micrófono? Bueno, sin micrófono. Entonces, pues muchas gracias por la invitación nuevamente, un año más por acá compartiendo algunas ideas sobre la psicología criminal, sobre lo que hace la psicología criminal. Yo siempre, la vez pasada que anduve por acá, fue justo antes de irme a El Salvador a trabajar allá con las manos, fue todo un despapalle, ahorita ya les contaré algo. Pero fue bien bonito porque la vez pasada yo les platicaba un caso a la gente que asistió en esa sesión sobre que había llegado a la asociación sobre un caso de una personalidad psicopática o cuestiones por el estilo. Pero en esta ocasión no les quiero platicar ese historia. A ver, fíjate que no se oye, por acá no se oye, Entonces en este momento les platico otra. Hay muchos mitos sobre la psicología criminal y la psicología forense, sobre qué hace, sobre las implicaciones en el trabajo cotidiano, sobre si es cierto todo lo que vemos en las películas, en las series de televisión, qué es lo que más permea el imaginario de toda la gente y es lo que se imagina. Por ejemplo, yo les cuento, ustedes sabían que hay estados de Estados Unidos que han sido demandados por que la gente pide que se hagan las investigaciones que se ven en la tele. Por ejemplo, el estado de Nueva York, que ustedes van a Manhattan y Manhattan es precioso, pero se van a la parte del Bronx y se espantan porque está bien sabe andar por allá, o los otros suburbios que son bien peligrosos, donde no es tan habitual como en Manhattan, que todo es bonito, y que desde Giuliani sacaron a los skate, a los que andan en bici, a todo el mundo, lo sacaron para que Manhattan quedara bonito. Entonces, incluso estados como el de Nueva York han sido demandados porque la gente pide que se hagan las investigaciones por lo que la gente ve en la tele. Dicen, oye, si yo veo en la tele que se hacen investigaciones de corte criminal, de corte forense, de ese estilo, ¿por qué no las hacen en la vida real, en la vida cotidiana? Bueno, primero, no es que no se puedan hacer, lo principal es que es muy costoso, sumamente costoso. Y la pregunta obvia es, ¿en nuestro país también pasa lo mismo? ¿Qué se imagina? Pasa exactamente lo mismo, por supuesto. O sea, si ustedes son una persona relevante, importante, figura pública y todo, muy probablemente hay una agencia especializada en delitos que hará la pericial sobre ese caso. Si les tocó la mala suerte de ser víctima de algún tipo de delito, habrá una agencia especializada que tiene todos los recursos para hacer una muy buena investigación. Si eres de mundo común y corriente, pelas, ¿no? Te tocará una investigación muy pobre, con muy pocos elementos para hacer la investigación criminal, los perfiles, todo. Va a ser muy, muy escueto el trabajo que se va a hacer. Pero en México también se cuentan con las herramientas para hacer el trabajo de investigación forense. O sea, tampoco es choro. ¿Cuáles son las series que más ven ustedes sobre cuestiones forenses? Sí, hay como 40, ¿no? Las Vegas, Miami. Criminal Mind. ¿Qué otra? La Ley y el Orden. Bones. ¿Qué otra? ¿Cuál? Lie to Me, que también es de las novedosas. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Dexter, que es el que está bien salto. Ajá. Dexter. ¿Qué otra vez? O de las películas clásicas que ustedes dicen, wow, se ve bien padre lo que hace el investigador o la investigadora criminal. ¿Cuál? Robando vidas, ok, donde al final lo mata, que está el embarazo y todo. Ok, ¿qué otra? No la viste, pero ¿qué otra? ¿Qué otra película les ha llamado la atención sobre investigación criminal? Es un tema que a todo el mundo le gusta, aunque a lo mejor sea dominguero y digamos, ay, está buena la película o no. Cuando vemos cómo se perfila, ¿quién ha visto El coleccionista de huesos? Es una muy buena película. Cuando ves esa película dices, ay, ¿sí será cierto que es eso? Por supuesto. ¿Quién ha visto Dragón Rojo? Cuando ves esa película y ves que el cuate se mete al escenario criminal y tiene todas las fotografías y empieza a reconstruir, la gente dice, eso no se hace, por supuesto que se hace. Y así se trabaja y a ti te toca ir a ver tanto los cuerpos,
como el escenario criminal, como todo lo que te imaginas, sobre todo cuando haces perfiles, tienes acceso a mucha información. Entonces sí se hace. ¿Qué otra película? A ver. El silencio de los inocentes, es muy clásica, muy buena. ¿Qué otra? ¿No? De todas esas películas que han nombrado, ¿qué es lo que más les llama la atención? Tono de pregunta. ¿Qué es lo que más les haya llamado la atención? ¿Nada? La forma en la que trabajan. ¿Qué más? La manera de hacer deducciones, muy bien, de cómo van haciendo estas inferencias. Órale. Los laboratorios bien equipados. El acceso a la información que parece como choro, ¿no? Que parece que es mentira. Muy bien. El análisis de los perfiles psicológicos, analizar cómo ve la persona o cómo está dispuesta a las cosas en su casa para decir que es así, así, así. Ok, las inferencias que se avientan. Luego unas muy matufas, ¿no? Que ya se volaron la vara. Ok, las inferencias que hacen. ¿Qué otra cosa? Adelante. ¿El motivo? O sea, el por qué lo hizo. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? Todo lo que pasó por ahí por su cabezota para cometer el delito. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa les llama la atención así que digan? ¿Cómo fue su pasado? O sea, bueno, lo que han vivido para llegar a este punto. Ok, ¿cómo influye su pasado para llegar hasta ese punto? Excelente. ¿No? Todo eso que acaban de decir, ahorita lo vamos a aterrizar un poquito brevemente por el tiempo, pero todo eso que les llama la atención sí es cierto. Por ahí decía la compañera, los laboratorios que parecen muy elucubrados, así como que dices, wow. Por ejemplo, a Nicaragua, Japón le regaló un laboratorio de criminalística. ¿Saben qué le pasó al laboratorio de criminalística? Como la buena caminadora que compra el papá o la mamá, ¿no? Que cuando la compra se vuelve perchero, eso le pasó a un laboratorio de más de $10 millones que le regaló Japón a Nicaragua. ¿Por qué? Porque hasta el presidente aplaudió y dijo, ya tenemos un laboratorio de criminalística, perfecto. Se fueron las autoridades de Japón y el problema fue que nadie sabía utilizar el laboratorio. Entonces se quedó así malito. Pero sí es cierto, o sea, los laboratorios son muy fancy, muy equipados, equipo y tecnología de primer mundo, de punta, y esos laboratorios sí existen. Usted decía la compañera, ay, que con un cabello, ya sabes hasta qué, pues sí, con un cabello podemos saber si consumes drogas, por ejemplo, un buen cabello con raíz, podemos saber qué te has metido en los últimos 6 meses, un año, ¿no? Si te has pachequeado, si te has metido en boca, si has escuchado, si es lo que quieras, hasta activo, lo que quieras, puede salir, ¿no? En una prueba de sangre, en una prueba de orina, en una prueba de saliva, se pueden saber muchas cosas de la gente. Que si dejaste un par de células por ahí completitas de piel, también se puede saber gran parte de tu historia. O sea, sí es cierto, no es mentira. El problema es que es muy costoso. Ustedes han visto las clásicas pruebas de luminol, que ustedes ven en CSI, que llegan los investigadores y que está la mancha de sangre que hacen, ¿no? Y después la luz azul. Bueno, el luminol es costosísimo. Siempre les platico eso porque eso es como un dato es como un mito. Allá ven que llegan y echan el luminol y la lamparita, pues es choro. O sea, no es choro que se eche así, o sea, se tiene que echar con mucho cuidado porque es muy costoso. Y aparte el luminol se filtra por los tejidos de la piel y puede dañar. O sea, es muy tóxico. O sea, no es fácil así que llegues como si estuvieras lavando con maestro limpio, ¿no? Manchas toda la pared y entonces, no, es muy complicado manejar esas situaciones. El embalaje que se hace, el embalaje es cuando encuentras una prueba, una evidencia, más bien una evidencia, algo que crees que está relacionado con el caso y lo tratas de preservar del ambiente. Ya ven que en las películas salen las bolsitas bien fancies que dicen evidencia, FBI y recolectan. Aquí en México no soplas la bolsita de sabritas, no sacudes bien las cosas. Está padre también, o sea, también embalas, preservas, ¿no? Y también tenemos bolsitas bonitas. Y medidores o testigos se llaman, donde pones una bala, por ejemplo, que la encuentras y es como una reglita que te dice el tamaño y tomas la fotografía, fijas el escenario. Si no tienes los conitos bonitos que plantean en la tele, pues tienes unos de papel que dice uno igual y lo pones ahí. Tienes los mismos elementos. El chiste es saber cómo hacer la investigación criminal. Y para ese punto es la plática del día de hoy, sobre psicología criminal y forense. Todo eso que ven en las películas de entrada sí es cierto, sí se puede hacer. El problema es lo costoso y que la gente tenga el conocimiento de manera interdisciplinar. Es decir, que si eres psicólogo o psicóloga, conozcas mucho de diferentes disciplinas para que puedas hacer investigación criminal.
Si eres psicólogo que le gusta poco el estudio, pues vas a ser un psicóloga que va a tener muchos problemas para hacer investigación criminal. Para ser un investigador criminal, particularmente en estos casos, tienes que saber mucho. O sea que si leen un libro a la semana tendrán que leer 3, 4, 5, 6, y si les gusta investigar en internet tendrán que investigar más, el doble, y si les gusta estar de curiosos o curiosos en internet sobre cuestiones de heridas, balas, accidentes de tránsito, lo que sea, tendrán que investigar más y saber más. Tendrán que saber de física, tendrán que saber de medicina, tendrán que saber de balística, de embalamiento, de criminalística, tendrán que saber de todo, de psiquiatría, de medicina, de todo, de zoología, que tiene que ver con fluidos. ¿De todo por qué? Porque cuando tú estás haciendo la investigación, tú integras todo para tratar de lucubrar, de crear como una teoría, como una explicación sobre por qué una persona cometió un tipo de delito y de qué manera. ¿Vale? Entonces, las personas que se dedican a la psicología criminal y forense les tiene que gustar mucho el conocimiento. O sea, como ratas de laboratorio, pero más malandrinas, ¿no? Porque tampoco una rata de laboratorio te sirve mucho para la psicología criminal, porque la mandas a campo y se la chamaquean, se la chorean luego, y entonces no sirve. Tendrás que conocer de tipos de drogas, no te tendrán que espantar, tendrás que saber qué significa estufar, qué significa esnifar, qué significa cortar, qué significa todo, porque cuando haces tu investigación criminal tienes que saber toda esa información. Cómo se venden las drogas de los diferentes tipos, cómo se comercializa, cómo se distribuye. Tienes que tener una gran cantidad de conocimiento para que puedas hacer una buena investigación criminal. Cuando uno forma a la gente de Policía Federal, lo primero que uno les dice es, lo que ustedes deben de saber de entrada es que las personas que sean como angelitos de la guarda o personas así castas y puras, decía mi abuela, van a tener mucho problema en la policía. ¿Por qué? Porque allá afuera, con que te vas a enfrentar, te va a dar la vuelta increíblemente, ¿no? O sea, si tú dices, me tocó una vez en Policía Federal que una chava no sabía cómo se estufaba. ¿Ustedes saben cómo se estufa? ¿No? Y cuando estufas, pero no con craquera, ¿no? Porque la craquera es bonita y es fácil, entonces ya tienes tu pipeta de cristal. ¿Cómo craquea la gente con las botellas de Coca-Cola, con las latas de Coca-Cola? ¿No? Y la chava no sabía y hasta se espantaba y uno dice, ching, entonces tú te encuentras a alguien estufando, le encuentras la lata y ni idea vas a tener de para qué lo utiliza o cómo es el método, ¿no? O por qué la cocaína estufada es su mayor efecto que la cocaína esnifada. ¿Por qué la gente se pone más hiperactiva cuando la estufa que cuando la esnifa? ¿Por qué la frotan en las encías? ¿Por qué la frotan en las zonas genitales a veces para saber la pureza? ¿Es choro lo que pasa en las películas? Espero que nadie no me lo diga, pero si alguien se frota cocaína en las encías, lo primero que sientes es como si tuviera la boca hinchada, ¿no? Si te durmiera el labio, ¿por qué pasa eso? Y dependiendo de la pureza de la cocaína, es el efecto que tienen tus encías. Entonces no quiere decir que tengan que meter de todo para hacer investigación criminal. Tienen que saber. Tienen que tener mucho conocimiento para hacerlo. Bueno, entonces la psicología criminal y forense. La psicología criminal comparte una historia en común con la criminología. De hecho, de entrada, la criminología es como quien le da pie a que se hagan los estudios en psicología criminal. La criminología es una ciencia que viene del derecho, a diferencia de la psicología criminal. La criminología parte de las ciencias penales, del derecho, y su intención es estudiar el crimen. Pero tenemos un pequeño problema. Las leyes ubican como crimen, como algo que no es válido para las leyes. Las leyes no hablan de crímenes, hablan de delitos. Las leyes hablan de un delito. Dicen, un delito es toda conducta, acción o omisión que es sancionada por una ley penal. Pero si el compañero, yo voy caminando y es bien malandrino y me mete el pie y azoto y me rompo la cara, ¿ese delito está? ¿No? Entonces lo que él cometió es una conducta, lo que él hizo es una conducta antisocial, que no es necesariamente un delito, pero es un crimen. Entonces la psicología criminal con lo que trabaja es con el comportamiento criminal. No me importa si está tipificado o no, lo que me importa es que sea alevoso y que cree daño o lesión hacia las otras personas. Un buen ejemplo de esto es la violencia contra las mujeres. ¿Se acordarán que antes del 2000 había muchos estados en donde pegarle a la mujer no era un delito? Pues si la ley no es un delito, pues ya le rompiste el diente, ya le sacaste casi un ojo de la tranquisa. No es un delito, no es bronca. Claro que es un problema, es un crimen. Es una conducta que causa una lesión, que causa detrimento, que causa un malestar a la otra persona. Entonces lo consideramos como crimen. Entonces hay veces que la ley va como de manera más lenta a cómo van las demandas sociales. Pues todos los crímenes en algún momento lo ideal es que se vuelvan delitos, que estén tipificados y que sean sancionados. Pero eso no pasa. Entonces lo que hace la psicología criminal es que estudia todo. Estudia tanto crímenes como delitos, como homicidios, como asesinatos. ¿Y por qué hace distinciones? Para que la ley se pueda aprovechar
de esa investigación que hace. Por ejemplo, la ley le llama homicidio, ¿no? El darle muerte a una persona. Y tiene agravantes dependiendo cómo le hagas. Pero, por ejemplo, yo encuentro que la compañera se ejecutó a su otra compañera de un disparo. Pero yo encuentro que la compañera la ejecutó, le cortó la cabeza y la metió en un tambo. La ley dice que es homicidio agravado, sí, pero ¿qué? ¿La conducta es la misma? No, para nada. Son cosas distintas. Incluso en la escuela francesa, a esto, lo que hizo la compañera, se le llama asesinato, ¿no? Por la utilización extrema de la violencia para dar muerte. Entonces son cosas que los elementos de la criminología a veces no los contemplan, como sí lo hace la psicología criminal. Entonces la historia es como paralela. Empezamos con la criminología y después empezamos con la psicología criminal. La criminología, les decía, viene del derecho y tiene como varias historias. Los primeros criminólogos eran como bien tipo Canal 13, espero que nadie venga del Canal 13 o del 7, pero la criminología se llama positivista, era muy del estilo, se llama que es una criminología atávica. No sé si ustedes han escuchado en los noticieros en la noche, a veces en el 13, también en Televisa y en la mayoría, que donde sale un suceso relevante, un homicidio, un asesino, y dicen, miren, por la foto podemos ver que tiene la comisura de la boca estirada y la ceja fruncida, y eso marca una tendencia agresiva, y entonces, y uno dice, no manches, ¿qué te fumaste para compartir eso en la tele? ¿No? Bueno, ese tipo de pensamiento pertenece a la criminología primera, que es la criminología positivista. Los primeros criminólogos, para determinar que una persona era criminal, ¿saben qué hacían? Le medían las partes del cráneo, las orejas, el mentón. Eso se le llama la criminología atávica. Entonces, si tú estabas medio frentón o frentona, orejón o orejas picudas, es malandrino, malandrino. Y es violento, si tienes los colmillos más puntiagudos. Así trabajaba la criminología. En el 900 así trabajaba. Se hacían estudios de criminales. Pero piensen, en el 900, ¿quién llegaba a la cárcel? Que no es muy distinto a quien llega hoy. Las personas que vienen inmigrando, las personas que están en indigencia o en abandono social, las personas que no tienen dinero para salir o para pagar un abogado, o ni siquiera para personas que ni siquiera tienen para pagar un traductor o una traductora. Esas son las personas que llegan a la cárcel. En el 900 se hacían estudios, imagínense, de puro indigente, de puras personas que tenían algún deterioro físico. Se les medía la cara, las piernas, se hacía biometría, ¿no? Que es lo que ustedes hacen aquí en la entrada de la UNRWA, cuando ponen su mano, es una biometría. Es una biometría, pero moderna. La que se hacía anteriormente era como muy arcaica y se te medía el pie, la mano, las orejas, los ojos, la distancia que hay entre ceja, la distancia entre los ojos, el pronunciamiento de la rodilla, del mentón. También se medía la quijada, si la tenías como salida, pues eras más proclive a ser más agresiva o agresivo. Pues cosas así bien locas, ¿no? Que uno decía, órale, pero que se siguen utilizando. Este pertenece a la criminología del primer momento. La psicología criminal como tal ya empieza mucho más tarde. Por ahí se habla que entre los 20, los 30 empieza a salir información de psicología criminal, pero en todo momento sigue supeditada a lo que es la criminología. De manera ya contundente, la psicología criminal empieza a trabajar como hasta los 50, 60, que es cuando se empieza a desarrollar investigaciones serias sobre el comportamiento criminal. ¿Alguien ha leído a Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes? ¿No? Que es fascinante, y si no lo han leído, léanlo, aunque es casi como viejísimo, que uno dice, ay, Sherlock Holmes debe ser bien rudo o algo así. No, agarren una buena novela de Sherlock Holmes, bueno, una de sus 52 novelas cortas y no sé cuántos largos, creo que son 5 largos y 52 cortitos. Agarren cualquiera de esos, léanlo, y lo que hace ese cuate, Arthur Conan Doyle, bueno, lo que hacía y lo que hacen en Sherlock Holmes es hacer un tipo de investigación criminal. Cuando ustedes, yo imagino que la película sí la vieron, ¿no? La de Sherlock Holmes. Ven que aparte de que se mete coca y que anda, no, hashish, perdón, porque anda como en el viaje y le gusta saber de todo y esas cosas y experimentar. Bueno, ese tipo de personaje es muy apegado a cómo se hace la investigación criminal. Quitándole lo de la coca y lo demás que se mete, o sea, es como muy apegado. El tipo de conocimiento y de pensamiento que tienes que tener para ir elucubrando cómo se comete un delito. Lean a Conan Doyle y se van a dar cuenta de qué manera se empieza a hacer la psicología criminal. De hecho, por ejemplo, hay academias como Scotland Yard y como el FBI que de entrada
A la gente en formación a veces les piden leer esas novelas. Yo me decía, oye, ¿cómo vas a hacer leer los cuentos de este cuate? Lo que pasa es que tiene un tipo de pensamiento que trata de traducir los escenarios criminales. Y entonces es muy útil y se sigue utilizando, ¿no? Entonces, de manera formal, la psicología criminal, les digo, ya como los 50, 60, que empieza a trabajarse ya bien estructurada. Las primeras academias que lo empiezan a trabajar es Scotland Yard. De hecho, la mayoría de las personas piensan que fue el FBI quien se aventó todo el renombre con eso. No, fue Scotland Yard quien en un primer momento empezaron a hacer investigaciones de modus operandi. Modus operandi es la manera en que cometes un delito, la manera en que te motiva algo para cometer un delito. Por ejemplo, Scotland Yard tenía los primeros decálogos de cómo la gente se metía a robar a las casas. Entonces decía, ok, hay personas que forzan la cerradura, hay personas que rompen las puertas y se meten, hay personas que son bien atrabancadas, tiran la ventana o tiran la puerta y se meten, hay personas que esperan a que la gente salga, se meten a la casa, se quedan inmóviles en la casa y cuando las personas están durmiendo, roban y se van de la casa con las cosas. A todos esos tipos de cosas se le empezaron a poner nombres. Fue Scotland Yard quien empezó a hacer eso. Ya después el FBI empezó con sus academias, que es lo que nosotros vemos en las películas, ¿no? Que vemos esto de Cuántico, vemos las cuestiones de la CIA incluso, pero sobre el FBI veíamos Cuántico, por ahí decían El silencio de los inocentes, ¿no? Cuando están entrenando a Clarice, que la sacan a correr en la unidad de análisis del comportamiento criminal. La unidad de análisis ya es como de los 80, es mucho más tardío. Entonces, desde los 50, 60 se empieza a configurar la psicología criminal. ¿Y qué estudia? La psicología criminal estudia esto. Estudia el comportamiento criminal, violento o delictivo. Eso es lo que estudia. Ya les expliqué por qué ponen criminal y delictivo. Criminal, toda conducta que es antisocial y que perjudica a otra persona. Delictivo es alguna conducta que está sancionada por una ley penal. Y violento, todo acto que no está encaminado a preservar la vida. Si ahorita el compañero se queda del testero del pie y se para y me pone una tranquiza, pues si es que me defendí y me agredió, nada, no se justifica, no estaba en riesgo tu vida, entonces el comportamiento que tuvo es violento. Hacen una distinción la psicología criminal entre agresión y violencia. Dice que la agresión es una respuesta innata de las personas para preservar la vida. Toda aquella respuesta que no está encaminada a preservar la vida es violencia, desde los ámbitos de psicología criminal. Entonces ahí es un amplio tremendo para entender lo que puede ser la violencia. Agresión va a ser solo cuando preservas tu vida. Por ejemplo, si alguien me está amenazando con un arma y yo me defiendo en extremo y quizá lo aviento y se pega y se muere, eso fue un acto defensivo, una defensa. E incluso la ley te contempla y te dice, ok, te exime. O sea, si sí mataste a alguien, pero fue en defensa propia, legítima defensa. O con algo que se llama miedo insuperable. Es decir, actuaste con miedo insuperable y eso hace que preserves la vida. Pero cuando uno actúa con miedo insuperable, lo único que haces es sobrevivir. Y si no me creen, vayan distraídos por la calle, vayan bajando una avenida, que alguien les toque el claxon y por muy arregladitas que vengan, van a brincar, ¿no? Se van a espantar, van a hacer así. O que alguien les saque un arma en la calle, van a ver cómo se ponen. Esa respuesta, que es de estrés traumático, se le considera como miedo insuperable. Una persona en esa situación puede hacer lo que sea para preservar la vida. Cuando lo haces en esa situación, el derecho dice lo hizo en legítima defensa. Y eso es lo único que no va a considerar como una respuesta agresiva, violenta. ¿Vale? Eso es lo que estudia la psicología criminal. ¿Qué otra cosa estudia la psicología criminal? Las personalidades criminales, psicopáticas y violentas. Hace lo puntual en personalidades violentas. ¿En qué semestre van? Perdón, no sé si no les pregunto. ¿Tercero? ¿Tercero, quinto? ¿Qué más? Primero estaban empezando. Habla de personalidades criminales porque ustedes recuerden que una personalidad ya está más o menos fraguada, ya llevaron teorías de la personalidad, ¿no? Una personalidad está fraguada. Un comportamiento puede ser aleatorio, puede ser más ocasional. Un comportamiento ya a nivel de personalidad y es como una constante en la manera de responder de una persona. Cuando hablamos de que la psicología criminal estudia las personalidades criminales, es donde lo constante es el crimen, el delito, la agresión, ¿vale? Cuando hablamos de personalidades psicopáticas, estamos hablando de personalidades en donde hay un patrón completamente diferenciado de entender y de interactuar con el mundo, lo que son los psicópatas. Una manera distinta de sentir, de percibir y de relacionarse en el medio ambiente con las demás personas, ¿vale? Eso estudia la psicología criminal. ¿Cómo lo estudia? Lo estudia de manera interdisciplinaria, que significa que las personas quien hace psicología criminal, tiene que conocer diferentes bastiones, es decir, diferentes argumentos de diferentes disciplinas, hilvanarlos y estudiar el fenómeno del delito. Por eso se dice que lo hace de manera interdisciplinaria. Y la psicología criminal termina siendo una rama de la psicología forense. La psicología forense, ¿a qué le suena? Muertos, ¿a qué más?
a puro muerto, Evidencia. evidencias, a necropsias. Pues no, ¿qué creen? ¿Saben qué significa forense? Todos pensamos que significa muerte y esas cosas, ¿no? Por ejemplo, si la compañera es, no estoy diciendo que lo seas, fuera carnicera, ¿no? Que se le llama tablajera. Yo podría decir que la compañera es una tablajera forense. ¿Sí? Si el compañero es jardinero, él también puede ser forense. Si la compañera es química, es una química forense. Si es médico, médico forense. Si es psicóloga, psicóloga forense. Si ella es veterinaria, tecnista, pues es un médico, una médico veterinaria, su tecnista, forense. Entonces, ¿qué diablo significa forense? Que la compañera se dedica a la cerrajería, es una cerrajera forense. Cualquier arte, disciplina u oficio puede ser forense, no significa muertos. Entonces, ¿qué significa? Como el área donde hubo un crimen, eso es... Sí, ¿no? Más bien, lo que hace forense, vamos a dejarlo en vez de crimen, delito, donde hubo un delito, todo lo forense significa que es la ciencia que ayuda a los, forense significa foro donde se imparte justicia. Entonces, cuando la compañera es tablajera forense, significa que pone todo su conocimiento al servicio de los foros donde se administra justicia para determinar qué, si se cometió o no un delito. Entonces, yo a la compañera le puedo hablar, por ejemplo, hay casos ciertos, a mí me tocó estar en el CEMEFO cuando hubo una descuartizaron a una chava, y entonces no sabíamos qué diablos había pasado, cómo la habían descuartizado, por los tiempos y por todo, no cuadraba, era en muy poco tiempo cómo la habían descuartizado. Entonces uno decía, bueno, una persona para descuartizar a alguien no es enchilame otra, no, es muy complicado, porque tienes que saber cortar en las coyunturas para poder desmembrar. Si no sabes, ¿alguien se ha tratado de comer una pierna de pavo? No me una pierna de pavo de esas toscas que te dan, ¿no? Que de repente la muerdes y es horrible porque ya te salió un nervio. Que si le quieres partir con el cuchillo, dices, no, mejor me como el espagueti o la ensalada y ahí dejo el pavo. Bueno, eso pasa igual con las personas. Para descuartizar a alguien es sumamente complicado. No es así como ustedes los ven en la tele, así de cortas como si fuera tu filete de 3 cuartos. No, es bien complicado porque tienes que saber dónde cortar. Entonces, lo que se hace en algunos casos, y no es mentira, se le llama a los tablajeros. Los tablajeros, que son los carniceros, son especialistas en hacer cortes, ¿no? Un tablajero le pones la res, ya muerta obviamente, y en un par de segundos te quita que la rabadilla, bueno, no es rabadilla, no sé cómo le llaman, pero te la deja perfectamente dividida. Y si va pegada al hueso, ¡pum!, te la quita perfectamente. Lo mismo hace un pollero, ¿ustedes han visto? Sí. Ojalá hayan ido a la pollería y le dices, es una pechuga sin hueso. Y como en 3 segundos te la deshuesa. Y ustedes traten de hacerlo en casa. Le dejas el hueso y después el ojito. Es bien complicado. Entonces, se le pide a veces a las personas que están en diferentes oficios que ayuden a entender qué pasó. Tú puedes ser muy criminalista y tener 20 doctorados en criminalística y no sabes cómo diablos lo hicieron para abrir una chapa. Entonces le hablas al cerrajero y el cerrajero te dice, no, pues mira, esta la abrieron así. Entonces ese de cómo la abrieron, a ti investigador te dice, ok, utilizaron este tipo de herramienta, este tipo de instrumentos, y entonces ese conocimiento me sirve para determinar si hubo un delito o no. Entonces cualquier disciplina se vuelve forense cuando ayuda en la administración de justicia a determinar si estamos ante un delito o no y cómo se cometió. Cualquiera, el jardinero, el veterinario, la jardinera, el cerrajero, tablajero, farmacéutico, cualquier disciplina obviamente, todo se puede volver forense, ¿vale? Entonces la psicología forense no tiene que ver con muertos, tiene que ver con que pones todo el conocimiento de la psicología a disposición de los foros donde se administra justicia para determinar que estamos ante una persona que es psicopática, violenta, que se cometió cierto tipo de conductas. Por ejemplo, hay una rama de la psicología forense que se llama psicología policial, que pertenece a ese rubro. Por ejemplo, haces las evaluaciones de los policías para ver qué onda, entorno social, haces estudios, todas esas cosas. Sigue siendo psicología forense, ¿sale? Que un abogado o una abogada te pide ayuda para poder desarrollar un tipo penal, es decir, una conducta que se va a sancionar, ¿a quién le ayuda? A las personas que se dedican a la psicología aplicada al derecho. Y entonces se le contrata y te pagan para que asesores, para determinar un comportamiento que va a ser sancionado. Y es otra rama dentro de la psicología forense, ¿sale? Psicología forense significa eso, cualquier disciplina puede ser forense. Entonces la psicología criminal obviamente es una rama de la psicología forense. ¿Se acuerdan que hace rato les platicaba del atavismo? Miren, ahí está como los medían, ese cuate es Lombroso. Ese es el malandrín que le debemos que todavía en la tele al día de hoy. Sigan pensando que con verle una oreja grande a una persona,
o que le ves la comisura así o el diente filoso, es un agresivo o una agresiva. A él se lo debemos. A él también le debemos que pensemos que la pobreza es algo que promueve el crimen. A él también le debemos que las patrullas hagan patrullaje disuasorio. Patrullaje disuasorio es cuando tú estás en tu casa feliz y contento o contenta y de repente escuchas la sirena. ¡Wow! Y dices, ay, pasó a las 9, ¿no? Y a las 11 otra vez vuelve a pasar. Pasa cada 2 horas, cada 3, cada 4, o hay veces que pasa 2 veces al día. Ese tipo de patrullaje se le llama disuatorio. ¿Cuál es la idea atrás del patrullaje disuatorio? Que la gente piensa que con escuchar la sirena, quien comete un delito se va y se espanta. Esa es una mentirota. Lo único que hace es que se espera que pase y después comete el delito. Pasa a las 9, ya pasó y regreso. Todas esas ideas que incluso en nuestro país permean mucho a nivel político, se las debemos a este cuate, a los dos. Que uno diga, necesitamos más patrullas y más armas. Y hace 2 años le destinaron 95,000 millones de pesos al presupuesto para comprar armas, patrullas, capacitación. Y dice, bueno, ¿a quién le debemos todo eso? A esta persona. Por más que se trata de quitar esa mentalidad, este cuate fue de esos como perfectos, ¿no? Le dio al clavo, porque es una forma muy fácil de entender el delito. ¿Dónde se cometen más delitos? En las zonas más marginadas. Mentira. Hay zonas marginadas en donde no se comete ningún tipo de delito. Entonces se dice que es una zona altamente criminógena. Es decir, ahí vive quien roba, pero ahí no se roba. Eso es distinto a que encuentres una zona que es altamente criminogdelictiva. Ahí vive quien roba y aparte ahí también roba. Entonces son cosas distintas, pero que este cuate en el 900 no lo hacía y nos dejó toda una herencia bien complicada. Bueno, ¿cómo trabaja la psicología criminal? Solamente puede trabajar con ayuda de las ciencias forenses. O sea, si no conoces las ciencias forenses es muy complicado que puedas hacer psicología criminal. ¿Cuáles son las ciencias forenses principales que trabajan con la psicología criminal? La medicina, balística, serología, que tiene que ver con fluidos, la criminalística y la reconstrucción de hechos, y antropología. Todas son forenses, obviamente. ¿Sale? Recapitulo nada más para que tengan una idea de cómo se trabaja esto. La criminalística nos ayuda a entender el comportamiento criminal a través de los escenarios criminales. Uno, a través de la extrapolación de un escenario criminal, puede determinar. Puede determinar qué pasó. Ustedes han visto CSI, como me decían. Ven que en CSI tienen 2 cosas. Quien va al escenario criminal, recoge la evidencia, la traslada al laboratorio. Eso, de manera formal, se le llama criminalística de campo y criminalística de laboratorio. Hay personas que se dedican solamente a hacer criminalística de campo. Que hubo un asesinato, uno reciente, periodistas. Hoy agarraron un asesinato. No me enteré, pero hoy, bueno, al rato lo checo. Pero, ni siquiera un asesino serial, al rato checo ese, pero los periodistas o imagínense que asaltan a alguien aquí, que esperemos que no, aquí sobre insurgentes, y le dan un balazo, ¿no? Y ahí se queda tendido o tendida. Desgraciadamente perdió la vida. Ok, ¿qué hacen ahí? Pues tiene que llegar un criminalista o una criminalista de campo, tiene que, ya ven que pintan la silueta, eso se llama fijar el escenario criminal, tomas fotografías, ves que hay por ahí, haces un estudio del rastro o del charco hemático, se llama, es decir, la sangre, la dirección en la que fluye la sangre, si hay salpicaduras, de manera externa, fijas todo eso. Eso le llama criminalística de campo. Después ya pides que venga una unidad de servicios periciales, un traslado. Ese cuerpo se lleva al Ministerio Público, el Ministerio Público y el médico legista, es una certificación externa de lesiones. Le quitan la ropa al cuerpo y dicen, ok, trae una lesión externa tal, que parece de arma de fuego, boca de jarro, significa que fue a tanta distancia, se acabó. Y eso lo mandan al médico forense ahora sí, y entonces ahí ya le hacen la necropsia de ley, es decir, le hacen la autopsia, y entonces determinan cuáles fueron las causas de muerte. Eso es todo el recorrido que pasa cuando te encuentran en la calle porque te mataron, chocaste o mataron a entregar. Y después viene la bronca de entregarlos, ¿no? Ya tienes que ir a reclamar tu cuerpo, es un show. Bueno, quien hizo el levantamiento ahí es el criminalista de campo. Si el criminalista de campo encontró un casquillo, lo tiene que embalar y lo manda al criminalista o a la criminalista de laboratorio. El criminalista de laboratorio va a hacer todas las periciales, las pruebas, para saber qué tipo de arma fue percutida para esa bala, es decir, qué arma la disparó,
qué calibre, granos de pólvora, si se puede identificar fabricación, lugar de fabricación, todo eso lo va a determinar la persona de criminalística. Así, ¿no? Pero eso lo hacen acá con todo lo que se imaginen. Puede ser de balas, que me encontré un cabello, que me encontré una uña, que en la víctima encontré piel en las uñas, se llaman huellas de defensa, que en la víctima encontré huellas de abordaje, por ejemplo, cuando te tratan de abrir los brazos o las piernas, en agresiones sexuales se llaman huellas de abordaje. Entonces se encuentran todo eso y todos esos rastros los estudian aquí, en laboratorio. En campo andan rastreando, y en campo hay formas de rastrear. Imagínense si nosotros encontramos una persona aquí que se cometió un delito, tendremos que hacer un cribaje, es decir, checar todo el escenario de manera minuciosa. Entonces a lo mejor tendríamos 3 criminalistas caminando literalmente a gatas, de allá hacia acá, primero un primer barrido y después así como cruzado, para ver si encuentran la más mínima cosa, fibras, pelos, uñas, todo lo que se encuentre, se saca la fotografía, se fija, se embala y se manda al laboratorio. Eso es un criminalista de campo, ¿sale? De hecho ustedes pueden estudiar maestrías en criminalística. El psicólogo forense tiene que conocer de todo esto, porque a ti lo que te va a llegar es la investigación. O sea, cuando te llega la investigación dice se encontró a una persona en decúbito frontal con huellas de digitopunción y bla, bla, bla. Y tú lo lees y si no sabes eso te quedas si le fue mal. Se lo paso de largo. Tú tienes que conocer todo el lenguaje de las diferentes ciencias para poder después extrapolar. Por ejemplo, te llega todo el expediente con las pruebas, evaluaciones, escenario criminal y después te toca entrevistar a la persona que se cree o la sospechosa que cometió el delito. Tú tienes que conocer todo eso para poder hacer una entrevista. O bien, si ya te piden una pericial para determinar si la persona tiene rasgos psicopáticos, si se encuentra con una enfermedad del estado mental, si tiene algún brote psicótico o algo así, tú tienes que conocer todo eso para entrevistar. ¿Vale? Eso, ahí entra la psicología forense. La psicología criminal, a la par, puede entrar, por ejemplo, si no tienes algún sospechoso o sospechosa, puedes hacer el perfil. Por ejemplo, las lesiones, cuando uno hace lesiones con arma blanca o con arma de fuego, todas las personas repetimos patrones. Ustedes cuando cortan un limón, de lo más sencillo, se darán cuenta cómo lo cortan. Un ejemplo más tonto es cómo abres un frasco de mayonesa, si te gusta, cuando está cerrado y no lo puedes abrir. Hay de todo, y si aquí les pregunto encontraremos 5 o 10 formas distintas. Hay quien pone un trapo y le pega, hay quien agarra la cuchara y le da la tapa, ¿no? Hay quien lo pone a calentar. Cuando escuchas eso dices, no manches, ¿de dónde salieron tantas ideas para abrir un frasco de mayonesa? ¿De qué? De la práctica y de lo que les funciona. Cuando utilizamos un arma es exactamente lo mismo. Las personas cuando cometen delitos con arma blanca, con arma de fuego, con las manos incluso, tienen formas de hacerlo. Hay formas en que la manera en que acuchillan, en que dan una puñalada, por ejemplo, te habla mucho de estatura, peso, complexión, fuerza. No crean que en las películas sale que le entierras un cuchillo así con rapidez a alguien. Si lo entierras en la panza, a lo mejor es un poquito más fácil. Si lo entierras en la parte de las costillas es complicadísimo. Si un médico forense, el de autopsias, tiene que agarrar la sierra y rasgarte toda la parte de aquí para poder hacerte la evaluación, no es tan fácil como se ve en la tele, ¿no? Implica una fuerza. Los disparos incluso dejan cierto tipo de lesiones de la manera en la que se hace. Hay personas que incluso tienen el modo la forma de disparar de manera muy cercana. Hay personas que lo hacen a mayor distancia. De manera cercana, incluso a esta distancia, no puedo encontrar rastros. No puedo encontrar rastros de pólvora. Si lo hago un poquito más cercano, un poquito más cerca, aparte de encontrar la lesión de la bala, puedo encontrar huella de tatuaje, se llama. Es decir, las pequeñas explosiones de la pólvora queman la piel o queman la ropa. Entonces esos pequeños detalles se tienen que estudiar. Entonces se van así, pero de ahí te basas para hacer el perfil, o con eso te basas. Es una persona que agarró y que hizo una lesión, eso sale en la tele, que le hizo de este lado para acá, que hizo de acá para acá, que hizo una lesión que entró y que giró, que hizo una lesión que entró y subió. Todo eso te habla de la experiencia que tiene la persona, de la facilidad y de la confianza que tiene para manejar un arma. Ustedes han disparado. Cuando uno dispara, las primeras veces uno anda así, ¿no? Trae como piensas que andas como con la pistola del Nintendo o del PlayStation, ¿no? Entonces, ay, la torre, ¿no? Guardas esa cosa, o sea, la traes aquí. A mí me ha tocado entrenar personas que cuando están empezando a disparar, le disparan al diálogo en la pata y ya le partieron el pie, ¿no?
cosas horribles, policías incluso, ¿no? Policías que se les tiene que volver a entrenar a disparar, que hay policías en los estados, sobre todo seguridad pública, que llevan 5 años sin disparar. Ya tiene una panzota gigante, que cuando quiere sacar el arma ya no puede, ¿no? Porque tiene que voltear y ver cómo diablos saca, carga y dispara. Si le tocó pistola automática, si le tocó revólver, tendrá que cargar. Entonces dices, no puede ser, ¿cuánto tiempo te tardas? Entonces a esas personas se les tiene que volver a entrenar en cómo disparar, ¿no? Cuando uno dispara, uno se imagina que vas a disparar como en la feria, ¿no? Ya, bonito, y le diste al muñequito de la feria. Cuando uno dispara y es un arma pequeña, a lo mejor sí tienes un retroceso y una relevancia menor. Pero si disparas con una 357, por ejemplo, o con una 9 milímetros y no le empuñas bien, a lo mejor el primer disparo es así como ¡pum! Y el segundo es para acá, ¿no? Entonces es complicado, no es tan sencillo como parece. Yo he tenido personas que cuando se les enseña a disparar con escopeta, la escopeta 12 milímetros, que es la cantidad de granos y de perdigones que tiene el cartucho, disparan y les dice uno, pégate la escopeta al hombro, hasta que sientas que te duele de que lo estás pegando puedes disparar. No te hacen caso, la despegan tantito, disparan, se les disloca la mano. O a una chava que me tocó que la tenemos grabada, que dispara y salió como caricatura. Por eso cuando Schwarzenegger dispara en la moto, ¿han visto? Le va manejando la moto y dispara con una escopeta 12. Dices, bueno, tú vas en la moto y disparas, pues en menos de un segundo ya estás allá del otro lado, porque el impacto que tiene la escopeta es tremendo. Por más musculosa que esté, el retroceso y la relevancia es impresionante. Disparas una vez, si no tienes entrenamiento, el siguiente le quiero dar al cristal de ahí, el primero le atino, el segundo le doy al muro, el tercero al compañero, el cuarto ya no le atino. ¿Por qué? Porque no tengo una práctica en el disparo. Entonces, incluso para saber eso, el tipo de disparos, de precisión, de cercanía entre los tiros, te habla de la habituación que tiene la persona para disparar con un arma. Entonces, todos esos elementos los utiliza el psicólogo criminal o forense para hacer su investigación, para determinar. Este cuate, por ejemplo, en un caso de un militar que nos tocó hace mucho, donde el militar se meten a robar su casa y mata a las 3 personas que se metieron a robar. Curiosamente dice legítima defensa, nosotros decimos no fue legítima defensa, porque esta persona sabe disparar. ¿Cómo sabes que sabe disparar? Hincó, puso en posición de sometimiento y le dio un balazo en la cabeza. ¿No? A uno, no es cierto, a 2, a uno le cortó. Y uno dice, no manches, o sea, sí, yo no quisiera que esta persona, por defenderse, se vaya al bote. Pero de que esta persona no lo hizo en legítima defensa, tiene un entrenamiento, o sea, atinarle un cuchillazo a alguien aquí defendiéndote es bien complicado. Pues no me digan que este cuate, por miedo insuperable, hizo toda una cosa mafufa para cortarle el cuello y lo mató, después sometió a los otros y les disparó. Ya una vez sometidos, les disparó. Porque uno se entera de todo eso a través del escenario criminal. Entonces, ahí es donde entra el trabajo del psicólogo forense, pero tienes que saber de todo, si no, todos los datos te quedan así como si no hablaras un idioma en otro país, que todas las conversaciones se te van, es lo mismo. ¿Sale? Entonces eso hace la psicología criminal. La balística, esa es la que más se utiliza últimamente. Ya ven que las armas están súper en boga. Hablamos de balística y hablamos de balística interna, de efectos y externa. Por ejemplo, hay personas que se dedican exclusivamente a estudiar lo que hace una bala, mejor, lo que pasa al interior de una pistola, de un arma, de un revólver, antes de ser disparada o al momento exacto de ser disparada. Eso se llama balística interna. No aparece la interna. Ahí está la interna. La interna evalúa todo eso. ¿Cuántos granos de pólvora le metes al cartucho? Eso es lo que hace que te dé la potencia. Entonces, cuando ven una bala, te dice cuántos granos de pólvora tiene. Cuando es deflagrada la pólvora, es lo que le da la velocidad. Si tú te encuentras una de esas balas que parecen de broma, ¿no? Que trae el arco, no sé si han visto, es una balota que parece un misil, eso tiene una salvajada de cantidad de granos de polvo. Si tú traes un coche y dices, ya traigo mi Mercedes blindado nivel 4, te ríes, te botas de la risa, ¿no? Esa bala te perfora el coche completamente. Traigo mi Homer blindado tipo 5, pues despídete, compadre, porque eso tampoco te sirve. Traigo nivel 6, quizá nivel 6 te detenga la bala, pero no un mortero. Pero es que este sí está equipado con caparazón y resiste un morterazo, ok, entonces anda súper bien. Segundo morterazo te mueres, o sea, tampoco es que, o sea, sí resistió el primero, pero el segundo ya no. Es bien complicado, todo eso lo tienes que saber con esto.
Es que los policías traen chaleco de Kevlar, con un recubrimiento, doble recubrimiento. Pues un recubrimiento sirve lo que el viento aguanta, ¿verdad? Un recubrimiento le pegas y a lo mejor no le duele. Le das un balazo con una 22 y a lo mejor lo detiene. Le das un balazo con un arma más grande y pobre policía ya chafó. Sí, ya chafó. Entonces es bien importante medir, ¿no? Por eso tanto se dice, es que el narco tiene armas muy grandes y nuestros pobres policías con su calibre 38, que cuando la saca está todo oxidada, que no la ha disparado. ¿Ustedes sabían que un policía cuando entrena con cartuchos, después de entrenar, tiene que recoger los cartuchos? Porque eso se rellena para el entrenamiento. ¿Sí sabían eso o no? O sea, no crean que es, ay, tráiganle 20,000 balas al policía para que entrene y dispare. No, se cuida porque es muy costoso. Entonces, ya una vez que disparó, se recogen los cartuchos, se rellenan y nuevamente se tienen que entrenar. ¿Tienen igual? Pues ya no tienen el mismo impacto, ¿no? Es como cuando rellenas tu impresora, el cartucho de tu impresora, a lo mejor el primero, pues ahí más o menos, el segundo ya te abrió el punto de impresión. Entonces, lo mismo pasa con los cartuchos. O se moja la pólvora cuando lo vuelven a rellenar, entonces disparas y de 9 tiros se te cebaron 2. Pero si ya es con reuso y la pólvora estuvo más mojada, de 9 te fallaron 4, entonces ya tienes serios problemas. Imagínate que en un enfrentamiento te fallen 4. ¡Chin! Falló, ¿no? La que sigue, ¡chin! También me falló. No, pues no tienes mucho. ¿Vale? Entonces la balística interna hace todo ese estudio. La balística externa estudia desde el momento en el que sale la bala hasta el momento exacto, justo antes de que impacte. La trayectoria estudia la balística externa. Por ejemplo, ustedes ven en las películas que alguien se echa a nadar y le disparan. Hay veces que lo hieren. Bueno, la mayoría de las veces es mentira. A veces a 1 metro de profundidad la bala pierde efecto y ya no te lesiona, dependiendo de la dimensión también. O sea, tendrá que ser una bala de calibre muy alto para que te pueda lesionar, ¿vale? De hecho, no hacen las pruebas en el bote de agua y disparas para saber en la trayectoria que toma la bala en el agua. Entonces, lo primero que hace la bala cuando entra al agua, los primeros 20, 30 centímetros entra bien y después empieza a perder porque va rotando. Entonces, ya, si te pega, pues es como una piedra, ¿no? Ya no te hace daño. Ya toda la velocidad quedó mermada en el agua. Si disparas en arena, por ejemplo, si disparas con una botella, ¿ustedes han visto todo eso? Todo eso se tiene que estudiar, todo eso lo estudia la balística externa. ¿Qué pasa en esos recorridos? Si pongo un silenciador, ¿tiene el mismo efecto o no? Todo eso se estudia. Y después, por último, tenemos una que se llama balística de efectos. Esto es fundamental para la psicología criminal y forense. La balística de efectos estudia desde el momento en que la bala impacta, lo que sea, y el daño que crea al interior. ¿Sabe? Si es un cuerpo, si es un coche, si es un balón, si es una sandía, si es una papaya, si es una pera, si es una silla, si es el piso, lo que sea, lo que lo estudia es la balística de efectos. De ahí se sacan configuraciones de las balas. Hay quien hace balas expansivas, hay quien la bala cuando impacta explota. Hay balas que se les llama expansivas no porque exploten, sino porque la gente les hace una marca en la parte de adelante o les quita un poco del metal que tienen en la parte de la bala, lo que es el capuchón, a esta parte. Y entonces lo que hace eso es que la bala, se dice que es expansiva, pero ya no explota, lo que hace es que despedaza. Entonces, ¿hay visto en las películas que de repente le ponen como una cruz? Hay quien se la pone para que tenga suerte y la bala llegue donde tiene que llegar. Bueno, la mayoría de las veces lo que se hace es que se talla o se quita la parte de adentro de la bala y eso las vuelve expansivas. La bala cuando sale proyectada de la pistola va girando y entonces va girando y está muy redondita, ¿no? Como el micrófono. Entonces cuando impacta como un taladro, gira y ya. Pero si tú le haces una parte hueca, recuerden que con lo que impacta es con la piel. Ustedes pellizquense, háganse así y les va a doler. Pero agárrense así, gírense y aprieten, les va a doler más, ¿verdad? Bueno, imagínense que eso hace la bala. Cuando impacta, agarra la carne, la va girando y entonces el destrozo, el nivel de... No es enfermedad, o sea, la mayoría de la gente lo hace porque el impacto que tiene es mayor. Una bala normal te deja un hoyo así. Una bala expansiva modificada, que es el nombre correcto, te puede dejar un hoyo del tamaño de una mano. Te arranca la extremidad, ¿no? ¿Perdón? En la distancia la pierden a veces, eso sí, eso lo estudia la balística externa, te dice, ok, la bala a distancia va a fallar, pero de aquí al poste, o si te da un balazo, el daño va a ser más considerable. Entonces, otro de los temas que trabaja. Ya después tenemos la medicina. La medicina es fundamental. Un psicólogo criminal o forense
tiene que entender lo que hace la medicina para poder entender el escenario criminal y el comportamiento criminal. Todo esto se va a desembocar en los famosos perfiles. La medicina te ayuda a través de las lesiones. Por ejemplo, ¿cómo fueron las lesiones? La coloración de las lesiones, por si la persona aún está viva, ¿no? La dimensión de las lesiones, con qué se hicieron, si se pegó con el frasco de la mayonesa, con una pistola, con un bat, con un micrófono, con una computadora, con un sartén, con todo lo que te imagines, la medicina puede encontrar y determinar cuál fue el objeto que le creó la lesión a la persona. El tipo de muerte, cronotanatodiagnóstico, es como todo el estudio de las lesiones y el recorrido en el que una persona muere a través de las lesiones. Entonces, todo ese estudio se hace para poder determinar qué es lo que pasó. Ahí con esta información tú puedes saber si una persona mató, si una persona torturó, lesionó, dio sustento de vida y después volvió a torturar y mató. ¿Cómo sabes todo eso? Con esto. Obviamente, ¿para qué te sirve tú que perfilas o que haces psicología criminal? Para entender el comportamiento. O sea, no va a ser lo mismo que la persona esté torturando de soporte de vida y vuelva a torturar a que una persona mate, o que una persona esté lesionando o esté haciendo cortes minúsculos o esté haciendo cortes en lesiones muy dolorosas del cuerpo. O sea, todo eso te ayuda a entender este tipo de cosas. Toxicología, igual es otra disciplina que es muy indispensable para la psicología criminal y forense. Tienes que saber qué efecto tienen las sustancias en el cuerpo, cómo se modifica el comportamiento a través del consumo de sustancias. Es verdad que la ketamina te puede, la famosa, la K, ¿no? La ketamina te puede crear, crear un anestésico veterinario, es verdad que crea cuadros disociativos, es verdad que una persona pierde el control de los impulsos y puede matar y hacer lo que sea bajo el estado de la ketamina. Todo eso es fundamental para la psicología criminal y forense. Es verdad que una persona bajo el influjo de la marihuana, de la cocaína, de la heroína o en estados de abstinencia puede cometer delitos y de qué manera. Todo eso lo estudias a través de la toxicología y eso te ayuda a entender el comportamiento criminal. Y se utiliza mucho. Fauna cadavérica, cuando encuentras ya cuerpos en descomposición, cuando encuentras insectos en los escenarios de descomposición, la fauna cadavérica te ayuda a entender o a saber los tiempos de muerte. Si ya lleva una semana, 15 días, un mes o más de un mes, o el estado de descomposición también. Todo eso lo estudias a través de fauna. Y patología, tipo de enfermedades, lesiones que pudieron haber estado previas o que causaron la muerte. ¿Saben? Todo eso es información que utiliza uno en la psicología criminal para poder determinar. Serología, que estudia todo lo que tiene que ver con fibras, cabellos, va a ser fundamental para que tengas una idea. Y a través de toda esta información es como uno elabora lo que son los perfiles criminales o delincuenciales. ¿Vale? Toda esta información, como preguntaba el compañero, uno la integra y uno empieza a determinar cositas, y eso sí es muy de manual del FBI. Uno empieza a buscar personalizaciones, se le llama. Una personalización es todo aquel comportamiento que encuentras en un escenario criminal que puede ser traducido en un contenido emocional o psicológico. Entonces, esta persona la taparon, la cobijaron, le pusieron un masco, le doblaron las manos, la voltearon, le hicieron todo eso. Eso se llama personalización. Entonces, eso es un comportamiento que se puede traducir en algún comportamiento emocional o psicológico, en algo, ¿vale? Y así es como trabajan los perfiles. Buscas personalización, buscas firma, por ejemplo. Si es firma, si es la repetición del modus operandi. Estudias a detalle el famoso modus operandi, cómo se va haciendo, cómo se determina, y de ahí vas creando tu perfil delincuencial. Analizas toda la información de criminalística y entonces la aplicas al perfil delincuencial para poder tomar una caracterización de la persona que probablemente está cometiendo los delitos o cometió el delito. Así es como se desarrolla un perfil criminal. Si lo hacen de esta manera, entonces ya no suena tan chorero como se hace a veces en las películas, ¿no? Donde dices, ay, es que entonces tuvo un conflicto con la mamá y de seguro por el conflicto con la mamá anda matando a todas las mujeres que parecen a la mamá. Ya no es tan sencillo, y dices, bueno, ok, si él tuvo conflictos, lo que sí sé es esto. Y esto se puede extrapolar a través de la elaboración de perfiles delincuenciales con investigación criminal, psicología criminal y psicología forense. ¿Vale? Es una charla breve, que no nos vamos a clavar en esta temática, pero es más o menos lo que les traía preparado para una hora. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? Un psicólogo criminalista, un psicólogo criminal. Bufetes jurídicos,
en la Procuraduría, en investigación privada, en investigación universitaria o académica. Puedes hacer de todo, investigación criminal, perfiles, georreferenciación criminal. Georreferenciación criminal es cuando estudias lugares, zonas en las que se cometen delitos, características que posiblemente están determinando que se cometan delitos. Todo ese tipo de trabajo lo pasa en sistemas penitenciarios, policía. Hay un lugar aquí en México donde pueden tomar cursos cortos que les ayude a entender más de todo, de cada una de estas cosas. Es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIP. Ahí tiene una serie de cursos de criminalística, criminología, dactiloscopía, que es estudio de huellas digitales, criminalística de laboratorio, de campo, grafología, documentoscopía, que es análisis de documentos, psicología criminal, perfiles criminales. O sea, tienen muchos cursos que ustedes pueden ir a tomar, no necesitan tener la licenciatura para tomarlos. O sea, están en formación, son abiertos al público, tienen un costo muy accesible y duran 20 horas, 15 horas, 24 horas, o sea, es sencillo tomarlos. Si se quisieran dedicar más de lleno, lo primero es como un panorama general de qué hace la psicología criminal y forense, y ya después especializarse en una de las áreas. Por ejemplo, ustedes mencionaban el programa de Lie to Me. El programa de Lie to Me está asesorado por Paul Ekman. Paul Ekman es un especialista en psicología del testimonio, es otra disciplina de especialización. O sea, más bien, conocen el panorama de todas las diferentes especialidades de la psicología criminal y pueden estudiar una que les interese. Sí, tienes que tener tu licenciatura, tienes que tener especialidades, maestrías, y quizás te puedes aventar doctorados, pero muy enlazados al tipo de trabajo que quieres realizar. O sea, es demasiado amplio y necesitas mucho conocimiento. Entonces, por ejemplo, vas a hacer en psicología del testimonio, lo que más te ayuda, por ejemplo, es la rama de psicología clínica, evaluación, después neuropsicología, que te ayuda mucho, y terminas en la especialización en psicología del testimonio. Y así vas construyendo. Si quieres escenarios criminales, puedes hacer una maestría saliendo de la licenciatura en criminalística. O sea, necesitas un buen promedio y puedes hacer una maestría 2 años para estudiar criminalística. Y sales como perito criminalista en criminalística. Y ya después de ahí te especialistas, criminalista de tránsito, de homicidios, de agresiones sexuales. O sea, todavía el catálogo se abre más. Tienes que estudiar demasiado para que tengas un área de especialización. Balísticas, por ejemplo, lo que sea. En la CIPE, la UNAM tiene muchos cursos. ¿Qué tanto peso tiene la psicología del testimonio? La psicología del testimonio, tal cual, a nivel forense, tiene muy poco peso. Nuestro país es uno de los pocos países que a nivel mundial sigue dándole mucho peso al polígrafo. El polígrafo, tú te vas a otros países y es como una payasada. O sea, sí te da información, pero no es tan relevante, se utiliza en casos muy contados. En nuestro país, ustedes vayan a pedir trabajo a una institución de seguridad pública y te aplican polígrafo. Y te aplican polígrafo de 6 a 8 horas. 6 u 8 horas sentado o sentada y estás ahí en evaluación. Y le dan mucho peso al estudio poligráfico. El estudio poligráfico pertenece al área de psicología del testimonio. Para ciertas áreas de control de confianza o contratación tiene mucho peso. A nivel jurídico tiene poco peso, salvo en los casos de abuso sexual infantil. Es donde se está desarrollando mucho trabajo en evaluación de abuso sexual infantil. ¿Cómo determinar si un niño o una niña lo que está diciendo es verídico, es creíble, es veraz, corresponde con lo que pasó? Ahí sí se le da mucho peso y tiene mucho auge en nuestro país. En los otros no. ¿Qué tal crees que siga específicamente así como para los delitos, no, o crímenes? ¿Qué tal crees que o sea, un delito que sí lo hacen, pero en todos los casos? No. Muchos casos no se hacen de la investigación, hay que ser muy realistas, ¿no? O sea, en muchos casos el policía llegó al escenario criminal y contaminó el escenario criminal. Hay policías, literalmente, yo lo digo de broma, que te dicen, encontré el cuchillo. Pues gracias por eso. Ya contaminó el escenario, ya recorrió, ya llegó y se guardó los CDs que les gustaban, ya llegó. Y no solo el policía, porque hay policías muy buenos, y hay policías muy buenos, pero ya medio corruptones, y hay policías muy malos, muy corruptos, hay de todo.
Sí se encuentran policías buenos, o sea, también es una mentira que todos nuestros policías son corruptos, para nada. O sea, sí hay policías muy buenos, muy capacitados, que a veces sin los recursos, ellos solitos se capacitan. Por ejemplo, en la Procuraduría, antes de que les dieran muchos recursos, los peritos compraban su propio equipo. Entonces era padrísimo ver que su kit de la Procu parecía de que mi alegría está más completo, ¿no? Ellos compraban sus cosas. Por ejemplo, un par de brochas para hacer levantamiento de huellas te puede costar 10,000 pesos. Si te las da la institución, pues está bien padre, pero ellos las consiguen de manera clandestina, o las van consiguiendo una por una. Yo conseguí mi super brocha de 3,000 pesos y la traen en su kit, porque eso les facilita el trabajo. Y aparte, porque la mayoría de la gente que está en esta área le gusta. O sea, si no te gusta, no creo que nadie ande ahí levantando cuerpos porque no te gusta. Es horrible, o sea, ver una persona que murió es horrible, ¿no? Y luego, si te toca una persona que se parece a algún familiar, entonces no es bonito, te tiene que apasionar. Entonces así se hace. Muchos casos no se estudian, muchos casos lo estudia el personal con sus propios recursos, y últimamente ya les han dado más material, ¿no? Y ahí se va. Casos relevantes sí se estudian. Casos no relevantes, pues tienes suerte, le tocaste a alguien bien, que dice, yo sí me clavo, estudio, pues si no, te quedas. ¿Otra pregunta? No debes de tener pensamiento criminal. Todo el mundo tiene pensamiento criminal, ¿eh? O sea, no nos chapateemos unos a otros. Sí, puedes tener, la mayoría de la gente la tiene. O sea, la mayoría de la gente piensa, si Cayetano Veloso decía, nadie de cerca es normal. En la psicología criminal es, pero el doble. Todo mundo piensa mafufadas. Si vienen manejando a la escuela y el del micro se te cerró, dices, hijo de tu madre, si yo trajera un arma, te disparaba, o te cerraba, si fuera fuerte. No haces nada, te sigues en el coche, te estacionas, tomas tu clase, pero lo pensaste. Con amigos, con amistades, en miles de cosas, piensas de una manera bastante lucubrada. El problema es que no lo socializamos. Eso está bien, si no nos meteremos en muchos problemas. Si tú socializas aquí es descuartizar al micro, ¿qué está pasando? Pero de manera general no lo socializamos, pero sí lo pensamos. Ahora, para meterte a trabajar una área de este estilo, te debe de gustar mucho estudiar, de entrada. Pero no estudiar así como clavado del 2 por 1, sino como entender muchos casos, muchos procesos, tener mucho conocimiento, pero como dice la UNESCO, el problema no es conocer mucho, sino que saber qué hacer con lo que se sabe. Puedo saber mucho, tener muchos doctorados, pero si no sé cómo se aplica en la vida cotidiana, no sirve. Más bien tener mucha curiosidad, llevarla al extremo el conocimiento y tener una conciencia clara de que te estás metiendo en un territorio bien complicado. Las personas que entran diciendo, es que a mí me encantan las armas y yo soy Juan Camareño, no van a durar mucho. Porque es un fantoche y no vas a durar mucho porque los mismos escenarios son bien complicados. Entonces más vale entrar con mucha cautela y prudencia, sin miedo, pero a sabiendas de lo que te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar con personas a las que tu vida no les importa nada. Tu vida puede costar menos de 50 pesos, ¿no? O sea, literalmente no les importa nada. Personas, compañeros y compañeras de trabajo en donde pasa exactamente lo mismo. Entonces, instituciones que a veces no te respaldan. Entonces tienes que tener muy claro ese escenario, entonces decir, me late, me gusta, quiero entrarle, y saber que ya entrándole te va a costar mucho trabajo defenderte. Porque el apoyo de compañeros y de compañeras está bien complicado. Entonces tienes que, de verdad, quererlo entrar. Hay muchas personas que presentan trauma vicario cuando están aquí. A mí me toca atender a veces personas que están, últimamente han llegado muchos peritos, entonces que les toca levantar cuerpos y eso, y ya traen trauma vicario, es decir, ya tienen un estrés postraumático secundario de estar viendo todo eso. Ya tienen trastornos de ansiedad, trastorno con móvil, con consumo de sustancias. Y dice, oye, pues no sabían de lo que se metió, por supuesto. Y es muy complicado ese escenario. Entonces, te tiene que gustar, prepararte demasiado y nunca perder como la idea de dónde estás. Es muy, pero es muy padre también, ¿no? Eso es cierto, eso de, bueno, ahí creo que no se tal vez también puede ser peligroso porque van a estar casando con él porque eres un lado. Tampoco es tan cierto, ¿eh? Hay una compañera ahorita que está en la PGR y que cada semana habla para despedirse de su familia.
pero a la compañera no se da cuenta que, por muy feo que parezca, pues ella pertenece a la tropa, como dice, ¿no? O sea, y la tropa no le interesa el crimen organizado, la tropa es quien hace la evaluación sencilla y eso. Claro, si te metes en áreas donde toman asuntos relevantes, muy probablemente tendrás complicaciones. Entonces, eso también lo tienes que saber. O sea, también tienes que tener muy claro que meterte a trabajar en esas áreas es muy complicado. Sí te puedes recibir amenazas de muerte, puedes recibir amenazas de muerte contra tu familia, levantones, o sea, miles de cosas que pueden pasar y no es todo, pero en áreas importantes. No es que si tú eres un perito normal, común y corriente, que te vaya a pasar algo, no, tampoco es tan simple. El crimen organizado le tira a quien de manera contundente puede estar determinando alguna situación. Si eres el jefe o la jefa de peritos del área de servicios médicos o de servicios periciales, muy probablemente entonces sí tienes que andar con más cuidado, porque de tu firma puede depender que a alguien se le monten más años, menos años, que alcance la libertad o que no se le compruebe nada. Entonces sí tienes que tener mucho cuidado de dónde estás. Puestos importantes es más probable que tengas mayores complicaciones. Sí. Y también de cómo la gente se mete, ¿no? Porque la gente se va metiendo en cosas. También es choro que todo el mundo es corrupto, tampoco es cierto. Hay personas que dicen, yo no le entro, te dejo trabajar, pero yo no le entro y hasta ahí me quedo. Así hay de todo, en diferentes situaciones. El psicólogo forense también va, en este caso, al campo, también a trabajar con los criminalistas. Que si el psicólogo forense pregunta, o la psicóloga forense va a campo, dependiendo de la institución y cómo estés trabajando. Si estás trabajando a nivel de consultoría, de asesoría, vas a donde quieras. Puedes ir a servicio médico forense, a campo, a interrogatorios, dependiendo del tipo de papel que estés tomando en investigación. O sea, es una figura muy importante, pero para que sea una figura muy importante tienes que tener mucho conocimiento que te permita posicionarte como una figura importante. Si te llevan al servicio médico y no te la rifas para nada, no te vas a limitar ahí. No me sirve de nada que ver, pero más viene de adorno, no me ayuda a tratar de entenderlo. Entre más conocimiento tengas, más funcional eres y más acceso a diferentes escenarios puestos. ¿Vale? Por allá, bien. Ver tantos cadáveres a diario no te afectó. Sí, yo tuve, cuando estuve en el servicio médico forense, tuve como 6 meses principios de trastornos de ansiedad, porque estuvo muy fuerte. Me tocó estar en el servicio médico forense un año viendo las necropsias de... Al servicio médico forense pueden llegar por turno aproximadamente 20 cuerpos, o 20 en un día, ¿no? Dependiendo. Ahí estuvo muy complicado porque me tocaba estar en las necropsias. Entonces la primera necropsia que yo presencié me trajo problemas para dormir como un mes, porque fue horrible. Todo lo que ves en la tele y todo eso, nada que ver. La primera que yo presencié de una persona importante, porque me tocó aparte relevante, fue bien complicada, ¿no? Y como estás haciendo, como ayudando a la certificación de las lesiones, estás como viendo y eso es muy impactante. Y después me tocaron muchos casos y casos y casos y casos y casos que de repente sí te friquea demasiado, ¿no? Entonces ya después de eso ya tomamos un poco de distancia, regresas como a un punto en donde dices, pues sí, estoy aquí, me gusta, y ya vas buscando otras cosas que te ayuden a solventar la. Pero al principio sí es muy complicado. Sí, no es nada. Me tocó estar en Ciudad Juárez, por ejemplo, hace poco tiempo con las situaciones. Vamos a dar un curso de capacitación. Llegando a Juárez, era un curso que inauguraba una persona muy importante, y entonces dicen que nos recibieron así. Nos mataron a 2 personas en una King Ranch, enfrente del Hospital Ángeles de Ciudad Juárez, que es uno de los hospitales más resguardados ahorita, porque es de los pocos lugares en donde los médicos pueden ejercer. Tú ahorita eres médico en Ciudad Juárez, y ni de broma vas a poner un letrero que diga médico en tu casa o en tu consultorio, porque llega el narco, te levanta y ya no apareces. Entonces lo que hace la gente para atenderte, tienes que llamar por recomendación. Entonces el tema en Juárez está muy complicado, igual que Monterrey. Entonces ahí, cuando llegamos a Ciudad Juárez, nos ejecutaron ahí, te quedas así de, salgo, no salgo, si salgo me toca a mí, está bien, ¿no? Igual en El Salvador, lo que les compartí ahora con el trabajo en El Salvador. Cuando llegas al aeropuerto de Salvador, para llegar a San Salvador es un traslado complicado. Cuando llegas sin saber, vas disfrutando la naturaleza, porque es un paisaje bonito como el Centroamérica. Hay arbolitos, verde, por todos lados. Bueno, cuando ya sabes lo que está antes de llegar a San Salvador, te empiezas a preocupar, porque todo el mundo ubica lugares complicados en El Salvador como... ¿vieron la película de La Vida Loca?
La vida loca es de las maras en El Salvador. Mara Salvatrucha. De las maras salvatruchas, La vida loca, que es un documental de Cristian Poveda, que a él lo mataron a las maras porque se pensó que él filtró información a la policía. Por eso lo mataron, porque él tenía acceso a las maras. Entonces, Soyapango se llama donde él filmó. Soyapango no es la zona más peligrosa de El Salvador, se llama Lourdes Colón, la zona más peligrosa. Y cuando vas de camino hacia El Salvador, te enteras que pasas por Lourdes Colón. Claro, por la carretera. Si no sabes, pues pasas feliz y no te importa. Cuando sabes, dices, ay, la madre, que no me toque nada por aquí, ¿no? Ya llegas a San Salvador y te enclaustras, porque aparte el nivel de violencia es extremo. Para que se den una idea, el índice de asesinatos por 100.000 habitantes en nuestro país ya está como por 15. Allá está casi en 70. Es el país más poblado de toda América, América Latina, y es el país más violento en esas estadísticas. Igual que un correlato en nuestro país, lo que es Ciudad Juárez. Nada más que en Ciudad Juárez está más salvaje, porque Ciudad Juárez tiene en promedio 25 muertes por día, pero para una población de 1.7 millones de habitantes. Entonces te quedas así de, caray, espérate, Ciudad Juárez, El Salvador, no, pues 1000 veces Ciudad Juárez está más salvaje, por situaciones de crimen organizado, pero violencia urbana, El Salvador te vas despacio. Entonces sí es como complicado y sí te da mucho miedo, y si ya no quieres luego regresar y ya estás. Si no eres creyente ya rezas, si no le crees en la Biblia y a los caracoles ya estás entrando, ay, que llegue a mi casa bien. O sea, sí es muy complicado a veces, pero también a veces no es tan complicado, no es tan cierto que te vaya tan mal. Y formalmente, ¿con quién te asesoras o quién te da terapia al hacer este tipo de trabajos? ¿En quién te puedes ayudar? Pues sí, tienes que buscar personas, primero que conozcan el tema. Porque tiene que ser otro psicólogo como tú. Psicólogo, psicóloga o psiquiatra, que conozca el tema o especialista, que te pueda ayudar. A veces la familia puede ayudar muy bien, a veces las personas cercanas te pueden ayudar muy bien, ¿no? Hay veces que uno lleva el trauma a la gente con la que vives, entonces ya tampoco te ayuda mucho, nada más viene a contarme cosas feas, entonces tienes que tratar como de encontrar un punto en donde tu trabajo esté funcionando, esté siendo bueno, a nivel de profesión existen las personas que trabajan salud mental laboral, que trabajan todo el tema de burnout y traumatización vicariante, se llama. Son personas que vienen de la rama de la psicología y de la psiquiatría que se especializan en ese tema. Trauma vicariante. Todo aquel que presentan personas profesionales de primera línea se llama. Es un profesional de primera línea, normalmente te puede dar el tratamiento y es quien te da el tratamiento cuando ya estás presentando síntomas postraumáticos derivados del tipo de trabajo que estás realizando. Incluso la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya la tiene como certificada como una profesión relevante. Es decir, un profesional en trabajo vicario va a atender a todas aquellas personas que derivado de su trabajo desarrollan traumatización. Personas que trabajan con refugiados, con poblaciones juveniles de beneficiarios. Ok. Yo estudié aquí en las Américas. Yo soy de aquí orgullosamente de las Américas. Sí, de verdad a mí me encantó y me ayudó mucho la formación de aquí por el idioma. El idioma no tiene ni idea cómo les va a ayudar en la formación interdisciplinaria. O sea, de repente uno repete y dice, 8 semestres, horas de laboratorio y bla, ya no quiero hacer nada, ya no. Pero después cuando te das cuenta es una ventaja muy buena en el campo laboral. Entonces, el dominio de la materia en el idioma inglés te ayuda mucho. Te permite especializarte en temáticas que no es común acceder. Ustedes vayan a la Facultad de Psicología de la UNAM, de posgrado, y es una biblioteca excelente. Para mi gusto, está muy completa, la de posgrado. Pero me da una tristeza llegar y ver que los libros en inglés muy especializados no los sacan. ¿Por qué? Por el problema del lenguaje. No quise decir que todos. Hay muchas personas que sí lo dominan bien y ya lo están estudiando. Pero vayan, de verdad, vayan a ver libros muy especializados de temáticas de punta, por ejemplo, de trabajo con personalidades antisociales, trauma, estrés postraumático, y te encuentras que quien lo ha sacado es el investigador o investigadora que lo pidió, o el grupo de trabajo cercano es investigador o investigador, y ya, la demás población, que es muy grande, no lo sacan. ¿Por qué? O les da pereza o desconocen que tienen ese material tan importante. Pero ya tener el dominio del idioma, que aunque aquí te hagan leer miles de hojas en inglés o lo que sea, te ayuda mucho. Entonces yo me formé aquí en las Américas, hice la maestría aquí en las Américas en terapia familiar, hice una maestría en victimología en el Nacional de Ciencias Penales, me especialicé en psicología criminal y forense en la UNAM y en psicotraumatología también por la UNAM, y ya después lo fui especializando
ahorita estoy trabajando con Naciones Unidas como consultor para temas de disminución de índices de violencia. Ahorita vamos a El Salvador, trabajo como consultor para Policía Federal, para PGR, para la Secretaría de Seguridad Pública, para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para el de Mujeres, por ejemplo. Pero a nivel de consultor, ya es como nos hemos sido especialistas. Tenemos una asociación que se llama Clave Consultora para la Ciudad, y la Asociación Mexicana de Psicoterapeutas. De hecho, ahorita parece que estamos empezando ya el diseño de un programa de evaluación de factores de prevención del delito para la zona de Coacalco. Es un lugar de aquí, en Paranés. Y eso se hace en estudios de macrovictimología. Haces estudios desde georreferenciación criminal, es decir, desde qué situaciones del diseño de la urbe promueven o facilitan la comisión de delitos, qué factores poblacionales promueven o facilitan, y así te vas con todo. Ahora esos estudios macros. Después esos estudios macros se traducen en recomendaciones a nivel político y a nivel de seguridad pública. Y ese es un proyecto que se está haciendo desde la victimología. ¿Y esos estudios pueden consultar? No, son de carácter no confidencial, pero son de carácter que te piden las instituciones para desarrollar su política pública o para tomar decisiones en ciertos asuntos. Tengo una pregunta. Dijiste que primero hiciste una maestría en terapia familiar. ¿Qué te decidió a hacer criminología? Yo desde que estaba estudiando psicología me dieron chance de especializarme en psicología criminal. Pero entonces, ¿por qué dijiste primero terapia familiar? Es que también me gusta la terapia familiar. De hecho, me encanta la terapia familiar y de hecho ahorita estamos en el proyecto de meter otra maestría en neurociencia. Pavel, tenemos que terminar. No, sí. Te agradezco mucho, te voy a entregar tu diploma. Muchachos, muchas gracias por su asistencia. Si pueden dejar un aplauso, por supuesto. Gracias.